Muy buenas noches. 3 niños y una niña entre los 13 y los 17 años murieron en el bombardeo al campamento de alias Fabián del ELN en el Chocó. El bombardeo fue lanzado el pasado 16 de septiembre contra un frente del ELN. El senador Iván Cepeda hizo hoy la revelación y anunció que denunció el hecho ante las Naciones Unidas. El senador Cepeda es nuestro invitado de esta noche. Senador, muy buenas noches. ¿Cómo supo usted lo que ocurrió en el Chocó en septiembre pasado? Buenas noches. Nosotros recibimos a través de una comunicación de personas del sitio donde ocurrió el bombardeo la información de que presuntamente entre las personas que murieron en esa operación militar habría adolescentes, incluso niños. Y procedimos inmediatamente, como corresponde, a cursar un derecho de petición ante el director del Instituto Nacional de Medicina Legal, quien nos respondió en el día de ayer, señalando que de las 8 personas que fueron víctimas o blanco de este episodio militar, 4 personas de ellas son menores de edad, entre ellas 3 varones, 2 de ellos de 17 años, uno de 13 y una muchacha de 17 años. ¿Usted conoció la declaración que hizo el señor ministro de Defensa sobre su denuncia? He leído un pronunciamiento del Comando General de las Fuerzas Militares. No he escuchado directamente al ministro, pero las explicaciones que da el alto mando militar son desde todo punto de vista inadmisibles. Por supuesto que es un crimen de guerra que comete el ELN y otros grupos armados el reclutar a menores de edad, pero no es menos cierto que también las normas internacionales crean una serie de presupuestos para que acciones como la que se cometió el 16 de septiembre no ocurran. Es el principio de distinción del derecho internacional humanitario, de proporcionalidad, de precaución, que debe ser asumido como una norma internacional. Y lo que veo en el comunicado o la declaración que ha hecho el alto mando militar es que eso se asume como simplemente una declaración en el aire o sin ningún sentido, porque se parte de la noción de que los niños, las niñas y los adolescentes son blanco legítimo. Es más, el ministro de Defensa, ante otro hecho que ocurrió en este año también, dijo que los jóvenes o los niños eran blancos legítimos porque son máquinas de guerra. Yo creo que esa declaración todavía está muy presente en este debate que se ha sostenido con relación a otros hechos similares que han venido siendo denunciados en el país. Sí, la declaración del ministro es más o menos igual a la de las fuerzas militares, en donde él acusa al ELN de retener, de secuestrar menores, pues como escudo de protección y además para reclutarlos, ¿no es cierto? Sí, pero eso no explica por qué un hecho tan lamentable no fue informado oportunamente al país. De ninguna manera puede ser excusado o justificado el hecho de que esta información no se haya transmitido en tiempo real al país. Esos son hechos que deben ser comunicados porque en esos hechos hay una responsabilidad, sin lugar a dudas, y debe haber una investigación, porque no puede pasar por alto la muerte de menores en ese tipo de acciones, pero además otro hecho que considero igualmente significativo, y es que la Defensoría del Pueblo ha producido informes de alertas tempranas de manera reiterada, y uno de esos informes tenía que ver precisamente con San Juan, el litoral San Juan, donde ocurrió el bombardeo, señalando que allí había un proceso de reclutamiento de menores de edad. Esos 46 informes muestran una realidad bastante preocupante sobre el incremento de la
de la vinculación de menores de edad a los grupos armados ilegales. Hay un 113% de incremento de esas acciones de los grupos ilegales de reclutamiento entre el año 2019 y el presente. Como otros indicadores de violación de derechos humanos, este también está disparado en el país a raíz de que no se está implementando una política de paz. Qué cosa tan terrible. Usted tuvo ocasión, senador, de hablar con los progenitores o familiares de la niña y los niños muertos en los bombardeos. No, lamentablemente no hemos podido tener acceso a los familiares e intencionalmente en el derecho de petición que cursamos ante el Instituto de Medicina Legal no pedimos la identidad de los menores para obviamente respetar esa circunstancia, pero sin lugar a dudas es muy importante que estas familias sean reparadas porque efectivamente aquí hay una violación, una infracción muy grave del derecho internacional humanitario. ¿En qué consiste, senador, la denuncia que usted elevó ante las Naciones Unidas? Pues lo que he señalado ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que hace seguimiento a las denuncias en todo el mundo sobre reclutamiento de menores de edad, y ante la persona que hace las veces de relator con relación al reclutamiento de niñas, niños y adolescentes en el sistema de Naciones Unidas, es que en Colombia venimos experimentando pues dos fenómenos que son muy graves y que muestran el deterioro sistemático de la situación de derechos humanos, y es por una parte el reclutamiento que, como ya dije, se ha incrementado de una manera extraordinaria en este tiempo de pandemia, pero al mismo tiempo también acciones por parte de la fuerza pública que no responden a los principios del derecho internacional humanitario para respetar la circunstancia de que estos menores, que son víctimas, por supuesto, personas que tienen menos de 18 años o 18 años, pues están siendo sometidas a operaciones militares en las cuales no se respeta el principio ni de distinción ni de proporcionalidad. Y de acuerdo con eso he invitado o pedido que el gobierno permita una visita de las Naciones Unidas para observar este asunto, que es de la mayor gravedad. Y mire, senador Cepeda, ¿usted proyecta adelantar algún tipo de debate en el Senado de la República? Sí, ya anuncié que la semana entrante cursaremos la proposición para que el ministro de Defensa y el alto mando militar sean citados a debate de control político. Como una primera medida, vamos a ver si esto conduce a una moción de censura, porque aquí hay unas explicaciones que hay que darle al país. ¿Por qué no se ha informado de esto? ¿Cómo es posible que acciones tan graves como estas se justifiquen en que si los grupos armados ilegales cometen delitos, pues otro tanto puede hacerlo la fuerza pública? Esa lógica argumentativa no tiene ningún tipo de aceptación, y por esa circunstancia hay que recordar, ya un ministro de Defensa tuvo que dimitir. Pues vamos a citar a este ministro, al doctor Diego Molano, para que le explique al país por qué se están cometiendo este tipo de acciones y se están ocultando ante la opinión pública. Senador Iván Cepeda, muchas gracias por haber aceptado su invitación, y deploramos como usted la muerte de estos niños durante el bombardeo. Gracias, Yamil. Y a ustedes también, televidentes, gracias por la sintonía, y los invitamos a continuar aquí, en Noticentro 1.